Análisis matemático de una función. Para comenzar, debemos considerar los siguientes pasos analíticos, que nos entregarán información para poder realizar un gráfico de f de x. El dominio de f de x. Intercepto con los ejes coordenados. Asíntotas. Criterios de la primera y segunda derivada. Tabla resumen de la primera y segunda derivada. Resumen de los datos obtenidos. Y, finalmente, el gráfico. Comenzamos buscando el dominio de la función, donde f de x se define de la siguiente forma. El denominador del cociente de f de x debe ser distinto de 0, porque si fuera 0, la función se indefine. Entonces, x más 2 debe ser distinto de 0. Luego, para que el denominador no sea 0, x no puede ser menos 2. Bajo esta restricción, podemos decir que el dominio de f de x existe para cualquier número real, excepto el menos 2. Como la función se indefine en menos 2, entonces podemos adelantar que por menos 2 pasa una recta que será una asíntota vertical. En el plano de ejes coordenados, tenemos la recta que pasa por menos 2. Cuando la función se aproxima por la izquierda a menos 2, no puede pasar por sobre esta recta porque se indefine la función. Entonces debe moverse en alguna dirección, pero siempre aproximándose a menos 2. Lo mismo ocurre cuando la función se aproxima a menos 2 por la derecha, pues la función debe tomar algún camino. Es por esto que se deben calcular los límites de la función, pues debemos saber su comportamiento cuando x se aproxima a algún número. En nuestro caso, el menos 2, pues es el número que indefine la función. Calcularemos el límite de la función cuando la variable x tiende a menos 2 por la izquierda. El numerador de la función siempre es positivo para cualquier valor de x en los números reales. Distinto es lo que ocurre con el denominador, que se mantiene negativo mientras x se aproxima a menos 2 por la izquierda. Finalmente, como el numerador tiene un grado mayor que el denominador, la función se va hacia el infinito. Además, como es un cociente con distinto signo, su tendencia será negativa. Entonces, la función se dirige hacia el infinito negativo conforme x se aproxima a menos 2 por la izquierda. Ahora bien, si el límite de la función tiende a menos 2 por la derecha, el numerador de la función se mantiene positivo para cualquier valor de x en el conjunto de los números reales. Y el denominador se mantiene también positivo conforme x se aproxima a menos 2 por la derecha. Luego, la función se dirige al infinito positivo, pues es un cociente de igual signo y el numerador tiene un grado mayor que el denominador. Ubicamos el menos 2. En este punto, trazamos una línea punteada vertical que nos indicará que la función no puede traspasar esta línea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Cuando los valores de x se aproximan a menos 2 por la derecha, la función tomará un camino hacia el infinito positivo, siguiendo la dirección del eje y. Lo mismo ocurre cuando los valores de x se aproximan a menos 2 por la izquierda. La función tomará la dirección hacia el infinito negativo, siguiendo la dirección del eje menos y. Vemos que f de x, que viene por la derecha, se comporta distinto a f de x, que viene por la izquierda. Entonces, podemos decir que el límite en menos 2 no existe, pues el límite por la derecha y la izquierda no son iguales. Además, ambos se dirigen hacia el infinito.
Intercepto con el eje Y. Veremos si f de x intercepta al eje de las ordenadas. Si x es igual a 0, entonces f de x se puede escribir de esta manera, que es igual a 3 medios. Por lo tanto, f de x corta al eje Y en el punto 0,3 medios. Gráficamente, podemos ver que f de x corta al eje Y en 3 medios cuando x vale 0. Intercepto con el eje X. Veamos ahora si la función f de x intercepta al eje x. Para esto, hacemos que el valor de y sea igual a 0. Entonces, la función f de x nos quedará igualada a 0. F de x puede ser 0 solo si el numerador de la función es 0, ya que el denominador no puede serlo. Eso ya lo vimos cuando calculamos el dominio de f de x. Para encontrar las raíces de este polinomio de grado 2, debemos utilizar la fórmula de la ecuación cuadrática, con lo cual obtenemos dos valores para x. Estos valores de x nos dicen que las raíces del polinomio cuadrático son complejas. Entonces, el numerador de f de x nunca será 0. Por lo tanto, f de x tampoco lo será. Entonces, la función no corta en ningún punto al eje de las abscisas o eje x. Asíntota oblicua. Una asíntota oblicua es una recta que tiene una pendiente dada. Para encontrar la dicha pendiente, debemos calcular el límite del cociente entre la función f de x y la variable x. Esta es una fórmula que se utiliza en cualquier función que se quiera graficar, siempre que existan asíntotas oblicuas. El valor de este límite nos dará como resultado la pendiente de la recta asintótica. Entonces, escribimos el límite de f de x dividido por la variable x. Haciendo un poco de álgebra, obtenemos esta expresión, cuyo límite es 1. Entonces, m es igual a 1. Por lo tanto, la pendiente de la recta asintótica vale 1. El siguiente límite que debemos considerar es la segunda fórmula que utilizaremos para definir la asíntota oblicua. Calculando el límite cuando x tiende al infinito de la función f de x menos la pendiente m, que sabemos que vale 1, multiplicada por la variable x. Esta fórmula nos permite encontrar el valor de la posición o desplazamiento de la recta asintótica. Escribimos entonces el límite de f de x menos x, pues m es igual a 1. Realizando un poco de álgebra, obtenemos un cociente cuyo límite es menos 3. Entonces b es igual a menos 3. Por lo tanto, la posición o valor de b es menos 3. Ahora bien, la recta asintótica se define con la siguiente fórmula. Si reemplazamos los valores encontrados de m y b en esta fórmula, nos quedará de la siguiente manera. Y igual a x menos 3, que es una asíntota oblicua, donde m, que es la pendiente, es igual a 1, y b, que es el desplazamiento, es igual a menos 3. Criterio de la primera derivada. Comenzaremos por escribir la función f de x. La derivada de esta función nos queda expresada de esta forma. Ahora, si simplificamos el numerador mediante trabajo algebraico, obtendremos la derivada de f de x, que es un cociente de polinomios. Este cociente es la derivada de f de x. Es la pendiente de la recta que toca a la curva en un punto.
Si hacemos que la derivada sea cero, encontraremos el máximo o el mínimo relativo de la función. Y decimos relativo, pues pueden haber en una función más de un máximo o más de un mínimo. Por ejemplo, consideremos esta curva que es una curva cualquiera. La línea recta de color rojo es la recta tangente a la curva en el punto P1. Note usted que cuando la derivada es cero, la pendiente de la recta es horizontal, y en este caso nos indica que hay un mínimo de la curva en el punto P1, para algún valor de x, donde la derivada se hace cero. Pero puede haber otro valor de x que también haga cero la derivada de f de x. En este caso, el punto número 2, con el cual vemos que hay un máximo. Y además, obtener un tercer valor de x donde la derivada se hace cero y que puede entregarnos otro mínimo donde la recta tangente es horizontal. Con esto, vemos que podemos tener más de un máximo o más de un mínimo. Ahora bien, para que la derivada sea cero, solo el numerador del cociente de la derivada puede ser cero. Entonces, lo que debemos hacer es encontrar las raíces de este polinomio cuadrático. Las raíces de este polinomio las podemos obtener utilizando la fórmula de la ecuación cuadrática, la cual nos dará dos soluciones para x, donde x1 es 1 y x2 es menos 5. Con estos valores podemos reescribir la derivada de f de x factorizada. Ahora podemos definir los puntos críticos, los cuales son tres. Dos de ellos obtenidos de igualar la derivada a cero, y un tercero de la restricción que hemos hecho cuando calculamos el dominio o campo de existencia de f de x. El menos 2, que indefine a la función y también a la derivada. Ahora vamos a evaluar en f de x los valores que hemos obtenido al hacer cero la derivada. En la función f de x evaluamos el primer valor de x, que es 1. Luego, f de 1 es igual a 1. Entonces tenemos un mínimo en el punto 1,1. Calculamos f de menos 5, que nos da como resultado menos 11. Entonces tenemos un máximo en menos 5, menos 11. Tabla resumen de la primera derivada. Vamos a construir una tabla para resumir y analizar los datos que tenemos. Primero, ubicaremos los puntos críticos en la tabla siguiendo el orden del conjunto de los números reales. Agregaremos los extremos más y menos infinito, pues el campo de existencia de f de x son todos los reales menos el menos 2. Luego, definimos el primer intervalo de menos infinito hasta el menos 5, donde la derivada se hace cero. Continuamos con el siguiente intervalo, de menos 5 hasta menos 2, donde se indefine la función, y del menos 2 hasta el 1, donde la derivada también se hace cero. Finalmente, agregamos el último intervalo, desde 1 hasta el infinito positivo. Note usted que no hemos tomado en el intervalo ninguno de los puntos críticos, es decir, los intervalos son abiertos. Ahora vamos a analizar el signo de cada factor de la derivada. Comencemos por x menos 1, que se encuentra en el numerador del cociente de la derivada. Este factor será negativo para cualquier valor que se encuentre en el intervalo abierto desde el menos infinito hasta el menos 5 sin tomar el menos 5, y se mantendrá negativo en los demás intervalos que siguen, excepto el último intervalo que va del 1 al infinito positivo. Continuamos con el x más 5, que también está en el numerador del cociente de la derivada. Este factor es negativo entre el infinito negativo y el menos 5. Luego
se vuelve positivo para los demás intervalos hasta el infinito positivo. Con el siguiente factor, que está en el denominador del cociente de la derivada, es lógico que será positivo en todos los intervalos, pues está elevado al cuadrado. Ahora bien, la derivada está compuesta por factores, y cada factor toma un valor positivo o negativo dependiendo del intervalo donde se encuentre. Pero la derivada también toma un signo positivo o negativo dependiendo del intervalo de donde se tome x. Como los tres factores pertenecen a la derivada, se deben multiplicar sus signos en cada intervalo. El resultado será el signo de la derivada. Al multiplicar los signos de los factores del primer intervalo, nos dice que la derivada es positiva. En el segundo intervalo, la derivada es negativa. Igualmente en el tercer intervalo. En el cuarto intervalo, la derivada es positiva. Veamos ahora qué sucede con la función según el signo de la derivada. En el primer intervalo, la derivada es positiva, entonces la función es creciente. En el segundo intervalo, la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Igualmente, es decreciente en el tercer intervalo. Finalmente, en el cuarto intervalo, la derivada es positiva, entonces la función es creciente. Como la derivada en el primer intervalo está positiva, la recta tangente nos indica que la función f de x crece y en el segundo intervalo la derivada está negativa. Eso nos dice que f de x decrece. En este crecimiento y decrecimiento de f de x podemos ver que hay un máximo. En el intervalo entre el menos 2 y el 1 es que f de x, la derivada de f de x, está negativa y nos dice que la función va decreciendo, pues la pendiente es negativa. Eso quiere decir que la recta tangente está inclinada hacia la izquierda. Lo contrario ocurre cuando f de x está positiva, la recta tangente está inclinada hacia la derecha. En este caso, en este decrecimiento y crecimiento de f de x, tenemos un mínimo. Criterio de la segunda derivada. Tenemos la derivada de la función f de x y lo que tenemos que calcular es la segunda derivada de f de x. Ahora, la segunda derivada nos queda expresada de esta manera. Simplificando el numerador mediante trabajo algebraico, obtenemos este cociente. Este cociente es la segunda derivada de f de x y nos servirá para analizar concavidades y puntos de inflexión de la función. Si la segunda derivada de f de x es igual a 0, entonces tenemos un punto de inflexión. Note usted que este cociente nunca será 0, pues solo el numerador puede hacer 0 una fracción. Por lo tanto, no tenemos puntos de inflexión. Ahora, el denominador no puede ser 0, entonces x más 2 debe ser distinto de 0. Entonces x debe ser distinto de menos 2. Si la segunda derivada de f de x es negativa, en algún intervalo, la función será estrictamente cóncava. Si la segunda derivada es positiva, en algún intervalo, entonces f de x es estrictamente convexa. El único punto que podemos estudiar es el menos 2, donde se indefine la segunda derivada. Para estudiar el signo de la segunda derivada de f de x, como su numerador es positivo, basta hacerlo en los intervalos determinados por x igual a menos 2, único valor en el que se anula la derivada. Comenzamos agregando el menos 2,
que es el valor donde se indefine la segunda derivada. Luego, agregamos los extremos menos infinito e infinito positivo, pues el campo de existencia de la segunda derivada son todos los reales menos el menos 2. Agregamos el intervalo de menos infinito hasta el menos 2 y también el intervalo que va desde el mismo menos 2 hasta el infinito positivo. Vea usted que en los intervalos no hemos tomado el menos 2. Ahora veremos los signos del denominador del cociente de la segunda derivada de f de x, dependiendo del intervalo de donde se encuentre. En el primer intervalo, este factor es negativo para cualquier valor de x en el intervalo. En el segundo intervalo, el factor será positivo para cualquier valor de x en el segundo intervalo. Con esta información, podemos estudiar el signo de la segunda derivada. Como el signo de la segunda derivada solo puede ser determinado por el denominador de su fracción, entonces el signo será negativo. Para el segundo intervalo, la segunda derivada será positiva, pues el denominador de su fracción es positivo. El signo de la segunda derivada nos dice a grosso modo la forma de la curva. En el primer intervalo, la segunda derivada es negativa, entonces la curva toma una forma cóncava. En el segundo intervalo, la segunda derivada es positiva, entonces la curva toma una forma convexa. Resumen general de los datos obtenidos. Tenemos solo una asíntota oblicua, que es la recta y igual a x menos 3, con pendiente positiva, por lo que estará inclinada hacia la derecha. También tenemos una asíntota vertical, que está definida por el menos 2. Tenemos un máximo ubicado en las coordenadas menos 5, menos 11, y un mínimo con coordenadas 1, 1. La curva corta al eje Y en las coordenadas 0,3 medios. Veamos qué sucede ahora con la tabla resumen de la primera y segunda derivada. Agregamos todos los puntos relevantes que definen los intervalos entre el menos infinito y el más infinito. La primera derivada tiene cambios de signo dependiendo del intervalo donde se evalúe x, y la función será creciente o decreciente dependiendo del signo de la primera derivada, pues será creciente si la derivada es positiva y decreciente si la derivada es negativa. Con respecto a la segunda derivada, registra un cambio de signo en el menos 2, pero esto no significa que el menos 2 sea un punto de inflexión, pues el menos 2 no pertenece al dominio de f de x. Entonces, las concavidades registran un cambio dependiendo del signo de la segunda derivada. En este caso, es el menos 2, donde la función cambia de cóncava a convexa. Graficando f de x. Comenzamos dibujando el plano cartesiano o de ejes coordenados, que es donde trazaremos la curva f de x. Ubicamos el menos 2 para trazar una recta vertical donde x vale menos 2 para cualquier valor de y. Luego, dibujamos la asíntota oblicua y igual a x menos 3. Ponemos las coordenadas del máximo de f de x, que son menos 5, menos 11. Entre la asíntota oblicua y vertical, trazamos la curva asegurándonos que pase por menos 5, menos 11. En este tramo, f de x es cóncava. Ubicamos las coordenadas 1, 1, que es el mínimo de la función, y también ponemos las coordenadas 0,3 medios, donde f de x corta al eje Y. Trazamos la curva que pasa por ambos puntos, que es convexa y que está entre la asíntota vertical
y asíntota oblicua. Metacloner, www.metacloner.com